Análisis con Ricardo Mórtola. El conflicto entre Ucrania y Rusia, pues, entre los siglos IX y XIII, la actual Ucrania pertenecía a lo que se llamaba como Rus de Kiev, que era una poderosa y enorme federación de tribus eslavas. Cabe recalcar, esa federación llegaba desde el mar Báltico, que estamos hablando en el norte, donde están en este momento Suecia, Finlandia, Rusia, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, entre otros, y hasta el Mar Negro, que es en el sur. Durante la primera mitad, por supuesto, de estos siglos, tanto 9 como 13, Ucrania nunca fue un país independiente, simplemente estuvo en manos de potencias extranjeras, pasó por manos otomanas, por austriacas y sobre todo por manos rusas. Ya les vamos a explicar, por supuesto, cuál es el contexto, digamos, étnico y cómo los ucranianos, de cierta manera, se sienten muy rusos, algunos o alguna parte. Durante la primera mitad del siglo XX, Ucrania seguía repartido en la zona oriental de Ucrania. Antes de la revolución de 1917, la revolución comunista de la Unión Soviética, formaba parte del Imperio Ruso y empezó a llamarse República Socialista Soviética de Ucrania, aunque cuando se estableció la Unión Soviética en 2022, la zona oriental se quedó en manos soviéticas y la zona occidental se quedó en manos polacas principalmente. En un principio no se incluía la península de Crimea, y el punto con Crimea es el más interesante, porque Crimea es una península que estaba debajo de Ucrania, y la península de Crimea es una reunión sumamente estratégica, porque la península de Crimea está al norte del Mar Negro, y en este momento, los rusos, en su momento, antes de que pasara todo este tema con Ucrania, los rusos ahí tenían una base naval muy importante, una base naval que pagaban mensualmente, porque esa parte pertenecía a Ucrania, o pertenece, no sé cómo decirlo, ya que estamos en este tema veleidoso, pagaba una tasa anual para que los rusos puedan utilizar esa base. Entonces, históricamente es una reclamación ucraniana que años después, de hecho, en 1954, Nikita Khrushchev cumplió. A pesar de todo lo que los expertos decían en este momento, Nikita Khrushchev, que era el líder de la Unión Soviética, hizo caso de esta reclamación y decidió devolverle a Ucrania Crimea, que fue una reclamación histórica de ellos, por supuesto, bajo el manto común soviético. Nunca fue una independencia total, fue una independencia parcial, si se podría decir. En el año 1991 ya colapsa la Unión Soviética completamente y Ucrania se consolida como un país independiente y mantuvo una buena relación inicial con Rusia, cosa que es muy importante, porque Ucrania fue la república soviética más grande e influyente, sin ninguna duda. Pasaron los años y el acercamiento de Ucrania, aquí viene el punto. Ucrania empieza a acercarse a Occidente más y más y más. Y en 2012 se elabora un acuerdo de asociación entre Ucrania y la Unión Europea, y esto incomodó a Rusia. Y Rusia empezó a ejercer presión. En esa época, entre el año 2010 y el año 2014, Víctor Yanukovych era el presidente de Ucrania. Y Víctor Yanukovych siempre fue de cierta manera prorruso, y después les voy a explicar cómo se tuvo que escapar del país. Y cuando ya todo estaba para firmar, para este acuerdo de asociación entre Ucrania y la Unión Europea, porque Ucrania es una puerta a Rusia, Ucrania limita tanto con Bielorrusia, que ya le vamos a hablar de su líder Lukashenko, que es el esbirro de Vladimir Putin, y también, de cierta manera, es la línea roja entre el occidente y el oriente, y que la Unión Europea se acercase a ellos, que la OTAN se pudiese acercar a ellos, y que los Estados Unidos se pudiesen acercar a ellos, estaríamos hablando de que, digamos, Rusia pasaría de tener un aliado como fue Ucrania en su momento, a imparcial, porque cuando terminó la Unión Soviética de disolverse, se mantuvo imparcial, y ahora que pase a estar, entre comillas, aliados con los europeos, con Occidente y con los Estados Unidos, es algo que preocupó mucho a Putin. Entonces, los ejércitos prorrusos de dentro de Ucrania, en el año 2013, empezaron a hacer presión, y esta decisión de Víctor Yanukovych, al ser prorruso, de no querer asociarse con la Unión Europea, creó lo que se llamó el Euromaidán, el bien llamado Euromaidán. ¿Qué pasó en el Euromaidán? A inicios del año 2014, la mayoría de los ucranianos se quería juntar con la Unión Europea. Querían hacer acuerdos económicos y de cierta manera querían emanciparse de lo que era el autoritarismo, de lo que sigue siendo el autoritarismo ruso. Estamos hablando de que Vladimir Putin sigue siendo un autócrata y Lukashenko, el líder de Bielorrusia, es uno de los últimos dictadores, o el último dictador famosamente conocido en Europa. Y el Euromaidán se trató de que las personas salieron a las calles a protestar. Hubieron más de 100 muertos de saldo, cosa que es
un tema muy delicado, pero personas que salieron a protestar porque Víctor Yanukovych no quiso asociarse con Europa y de paso finalmente se escapó del país. ¿Qué pasa cuando Víctor Yanukovych se escapa del país? 5 días después de que se escapa, estamos hablando del 22 al 27 de febrero del año 2014, esta crisis fue aprovechada por Rusia. Porque los grupos armados prorrusos tomaron las principales instituciones de la península de Crimea, que como le digo, les interesa mucho porque antes la tenían los rusos, después Nikita Khrushchev se las dio a los ucranianos cuando se independiza Ucrania, los rusos le tienen que pagar para utilizar su base, entonces los rusos aprovechan todo este estallido del Euromaidán, aprovechan que Yanukovych se va y dicen, me voy a hacer nuevamente de Crimea porque es mi región estratégica y ya no tengo que pagar más esa tasa anual que estaba pagando. Entonces crean estas elecciones, estos referéndums de independencia que hoy en día están muy famosos, por ejemplo, como los de Venezuela, que supuestamente dicen que son democráticos, y vaya sorpresa, el referéndum lo gana que la gente que vivía en Crimea, en un 97% querían formar parte o querían estar bajo la tutela rusa. Nunca se aprobaron estas elecciones, nunca fueron reconocidas por la comunidad internacional, solamente por Bielorrusia, que el líder es Alexander Lukashenko. Vamos a contarles un dato interesante de Lukashenko. Desde el 20 de julio del 94 hasta la actualidad, Lukashenko cumplió, ha sido el líder de Bielorrusia y esbirro, por supuesto, de Vladimir Putin. Lukashenko cumplió servicio militar con las tropas de frontera soviética, fue miembro del Partido Comunista de Bielorrusia durante una década, obtuvo su acta de diputado en 1990 y formó parte de una corriente que quería mantener la Unión Soviética. Miren ustedes, porque estaba esta corriente, que estaba en contra de lo que estaba promoviendo Gorbachev, que estaba democratizando la Unión Soviética, pero Gorbachev lo dijo después, realmente era insostenible en temas económicos. Y en 1991, miren qué interesante, antes de que se disuelva la Unión Soviética, él fue el único miembro del Parlamento bielorruso que se llamaba Soviet Supremo, porque ustedes saben que la Unión Soviética tenía todos estos países satélites. En todos estos países satélites habían, por supuesto, parlamentos que se llamaban Soviet Supremo, que estaban repletos de soviéticos, de democracia absolutamente nada, aunque al final de la Unión Soviética sí hubo un 50% de espacio para opositores, y el señor Lukashenko fue el único que votó del Parlamento bielorruso en contra de la disolución de la Unión Soviética, un tema interesantísimo, por supuesto. Así que Lukashenko, ya sabemos, no quería que se disuelva la Unión Soviética y sigue siendo un gran esbirro de Putin. Ayer nada más lo vimos que estaba, pues, por supuesto, en la frontera entre Bielorrusia y Ucrania, pues, para nuevamente sacar pecho junto a su aliado Putin y demostrar sus garras, de cierta manera. Después del referéndum de Crimea, Crimea pasaba, evidentemente, a ser dirigido por Rusia. Esto le llevó muchas consecuencias a Rusia, porque lo sacaron del G8 a Rusia y la Unión Europea le decretó muchas sanciones económicas que hasta el día de hoy siguen vigentes. Y tanto así fue el tema de que se dieron las sanciones que después Vladimir Putin siempre se pasa negando, por supuesto, yo no envenené a este opositor, yo no hice tal cosa, tal otra, y los prorrusos que en un principio causaron esta desestabilización al este de Ucrania, al principio el Kremlin negaba que tenía que ver algo con ellos, que eran personas independientes que estaban en Ucrania, que querían anexionarse a Rusia. Pero después, cuando ya se hicieron de Crimea, se hicieron de Sebastopol, que es esta localidad donde tienen el puerto naval al norte del Mar Negro los rusos, cuando se hicieron de todo esto, a todos los prorrusos que en ese momento llegaron para que Crimea pueda independizarse y pueda formar parte de los rusos nuevamente, Putin no solamente no se rectificó, no es que dijo, bueno, sí, yo fui nosotros, sino que después los condecoró en temas de que murieron más de 100 personas, de que antidemocráticamente se metían en las principales instituciones del Estado de Ucrania, y Putin no solamente se alegró sobre eso, sino que condecoró a las personas que estaban delante de estos atropellos militares y criminales, por supuesto. Entonces ya Crimea se hizo de las manos de Putin y se denominó para los rusos el regreso de Crimea. En abril de 2014, fuerzas prorrusas tomaron
varias localidades del este de Ucrania, como dije, y se crearon dos repúblicas independientes anti-ucranianas que no son reconocidas, por supuesto, en ámbito internacional, que son la República Popular de Lugansk y la República Popular de Donetsk. Estas dos repúblicas están al sureste de Ucrania y están anexionadas prácticamente a Rusia, y por supuesto esa es su manera de poder entrar a Ucrania, que como repito, y es muy importante, la mayoría de los ucranianos quieren ser independientes y la mayoría de los ucranianos quieren entrar a la OTAN y hacer acuerdos con la Unión Europea. Estamos hablando de temas democráticos más que nada. Así que es muy importante, por supuesto, hacer el recalque. Pero ¿cuál es el tema? Se dieron los dos acuerdos de paz. Minsk, el 5 de septiembre de 2014, y Minsk II, que eran dos acuerdos para que se promueva la paz definitivamente entre Ucrania y Rusia, a pesar de que estas repúblicas populares independientes de Lugansk y Donetsk seguían haciendo pues sus temitas. Naciones Unidas advierte de los crímenes de guerra que se han llevado a cabo en esta región desde 2014 y el alarmante deterioro de los derechos humanos. Estas guerras causó que 1,5 millones de personas hayan sido desplazadas de sus hogares por cuestiones de guerra, por cuestiones de economía, etcétera, etcétera, etcétera. Rusia y Ucrania comparten lazos étnicos y culturales. Esto es muy importante. En los lugares de conflicto, la mayoría de la población habla ruso en lugar de ucraniano. Esta es una de las razones que defienden la anexión de estas regiones hacia Rusia. Las personas que están de acuerdo, tenemos muchísimos lazos étnicos, culturales, hablamos su mismo idioma, ¿por qué no nos anexionamos a ellos? La Unión Europea y Estados Unidos, por su parte, ven Ucrania como un potencial aliado a nivel estratégico y militar justo a las puertas de Rusia, y esto es precisamente lo que quiere evitar Putin. En 2008, la OTAN prometió que Ucrania y Georgia, ex república supuesta también, serían admitidos en la Alianza Atlántica. La OTAN, el origen de la OTAN es en 1949 tras el Tratado de Washington. En la OTAN están Bélgica, Canadá, Dinamarca, Estados Unidos, Francia, Italia, entre otros países. Y por supuesto, pues la condición de la OTAN, de la Alianza Atlántica, es defenderse mutuamente en caso de que exista una agresión armada contra cualquiera de ellos. Ahí fue cuando Rusia dijo, momentito. ¿Por qué momentito? Porque si es que Ucrania, con todos los intereses que tenía Rusia de por medio, llegaba a la OTAN, a la Alianza Atlántica, lo que iba a pasar era que se firmaba finalmente, Rusia iba a decir, ya no podemos hacer absolutamente nada por ellos porque si no se nos vienen todos, se nos viene Canadá, se nos viene Estados Unidos, se nos viene Italia. Entonces eso es lo que más preocupó y eso es lo que Putin quiere evitar, que la OTAN se extienda su influencia hacia países de Europa del Este y Asia Central más que nada, principalmente Ucrania en este caso. El 10 de diciembre de 2019, Putin y el nuevo presidente ucraniano Volodymyr Zelensky acuerdan en París retomar el proceso de paz en Ucrania. 19 días más tarde, el 29 de diciembre de ese año, 2019, Rusia y Ucrania junto a Alemania y Francia llegan a un acuerdo para liberar e intercambiar alrededor de 200 prisioneros. Esta liberación causó cierta indignación desde el lado ucraniano porque ciertos prisioneros que liberaron los ucranianos para dárselos a las repúblicas populares prorrusas de Donetsk, Lugansk y Rusia también, eran asesinos de guerra, definitivamente, personas que asesinaron a sangre fría a muchísimas personas, y esto fue una señal de debilidad para los ucranianos pro-ucranianos que querían emanciparse, que quieren emanciparse aún de los rusos. De enero a abril del año 2021, o sea, el año pasado, Rusia traslada tropas a sus fronteras con Ucrania y la península de Crimea. Démonos cuenta que Crimea ahorita está en manos rusas. El 13 de abril, el secretario de la OTAN, Jens Stoltenberg, definió el despliegue como la mayor acumulación de tropas rusas desde la anexión de Crimea. El 23 de agosto de 2021, o sea, ese mismo año, 46 estados y organizaciones, entre ellas la OTAN, firman en Kiev la plataforma de Crimea, en la que Occidente exige a Rusia la devolución de la península ucraniana y exigen el fin de la ocupación de Sebastopol, que es una base histórica de la flota rusa en el Mar Negro, que es la que les estaba hablando antes, que está al norte del Mar Negro. El 3 de diciembre del año pasado, hace unos pocos meses nada más, The Washington Post publica que Moscú estaría preparando una invasión a Ucrania a principios de 2022, o sea, a principios de este año. The Washington Post, desde el 3 de diciembre, ya sabía lo que iba a pasar y estimaba el periódico americano que se iban a movilizar a 175,000 soldados hacia las fronteras de Ucrania. El 16 de diciembre, la Unión Europea amenaza a Rusia con sanciones enormes, como sería aislar a Rusia económicamente y desenganchar de facto este país del resto del mundo. 11 y 12 de enero del 2022, o sea, de este año, existe una reunión entre Washington y Moscú en Ginebra, se da en Suiza, entre representantes de los Estados Unidos y Rusia,
y al día siguiente entre representantes de Rusia y de la OTAN, de la Alianza Atlántica, que concluye sin avances. Moscú informa el inicio de sus maniobras militares en el sur de Rusia, el Cáucaso y Crimea. El 14 de enero Estados Unidos alerta que Rusia planea un ataque de falsa bandera, que esto pues de un régimen no democrático podría ser algo tan obvio, que significa una agresión contra sus propias fuerzas del este de Ucrania, o sea, de las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk. No son reconocidas, no las van a ver en ningún mapa mundi, porque no son reconocidas por el ámbito internacional. Hacen esta agresión los rusos a sus propias fuerzas para atribuírselo a Kiev y justificar una invasión. Esto es lo que alerta a los Estados Unidos. No sabemos si pasó o no. La madrugada de ese mismo día, o sea, el día 14 de enero de este año, un ciberataque inutilizó el sistema informático ucraniano y dejó en las principales páginas del gobierno mensajes amenazantes a la población ucraniana, o sea, como una película de miedo. Tú la madrugada del 14 de enero, ya durmiendo para despertarte el día 14 de enero, las personas se metían a las páginas gubernamentales de Ucrania y habían mensajes de hackers que todavía no se sabe si son, si fueran rusos sería una coincidencia increíble, entiéndanme la ironía, con mensajes que dicen tengan miedo y esperen lo peor. Miren ustedes, casi de una película de terror lo que están viviendo los ucranianos, y entiendo la frustración de que está este líder autócrata, dictador, como es el señor Putin, que quiere venir por razones étnicas y por razones que solamente él conoce, que se quiere hacer con nuestros lugares, que nos ofrece plata, porque Putin le está ofreciendo, me parece que 127 euros a la gente para que se desaloje sus casas. O sea, por un plato de menestras, dejarme casa, dejar mi vida, dejar mi país y dejar las ideas que defiendo. No, señor, eso no se negocia de ninguna manera, y entiendo que haya muchos ucranianos que se quieran mantener en su país, aún así la última palabra sea la guerra, porque no creo que se dejen maniatar de esa manera. Hay cosas que valen el honor, la honorabilidad del trabajo, el fruto de tu trabajo a veces vale mucho más que 127 euros que te pueda dar un dictador a la mano. El 18 de enero, Rusia envía tropas a Bielorrusia para unas maniobras conjuntas cerca de las fronteras ucranianas, por supuesto, gracias a su querido esbirro de Putin, el lacayo Lukashenko. Putin ha convocado el día de hoy una reunión extraordinaria, estamos hablando de la actualidad. Putin ha convocado hoy una reunión extraordinaria del Consejo de Seguridad de Rusia y se prevé que el presidente ruso tenga varias llamadas internacionales. Según publicó hoy día The New York Times, las fuerzas han confeccionado una lista de ciudadanos ucranianos para matarlos o enviarlos a campos de detención si se da la ocupación. Eso fue lo que leímos en el primer bloque. El New York Times dice disponer de una copia del documento, o sea, parece que los rusos aún no han invadido, pero ya tienen una lista de las personas que cuando entren van a matar, por cuestiones ideológicas, por cuestiones periodísticas, lo que sea. Macron habló ayer 2 veces con Putin y consultó con Biden, entre llamadas, la posibilidad del encuentro entre ambos presidentes, con la condición que no se lleve a cabo la ocupación del país antes de dicha reunión. Por su parte, este día jueves, el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, y su homólogo ruso, Sergei Lavrov, celebrarán una reunión preparatoria condicionada que no invadan antes, por supuesto. La reunión entre Blinken y el señor Sergei Lavrov se daría si es que todavía Rusia no invade Ucrania. Son los 2 secretarios de Estado, por supuesto, y en base a esta reunión se podría dar el encuentro que quieren tener Biden y Putin para arreglar este tema lo más diplomáticamente posible. La cita entre los presidentes tendría lugar después, todavía no se sabe la fecha. Vamos a ver si el jueves se juntan los 2 secretarios de Estado de ambas potencias. Pero para terminar, que ya me pasé de tiempo, si me he pasado demasiado de tiempo, una cosita más, el tema económico, que es el tema más importante y yo creo que más preponderante en este sentido. La industria energética e implicaciones económicas. Está el tema del Nord Stream 2. ¿Qué es el tema del Nord Stream 2? Bueno, para ponerles en contexto, el gas natural que va desde Rusia a Europa generalmente pasa por Ucrania, siempre ha pasado por Ucrania. Entonces eso es un tema muy importante para la economía ucraniana, por supuesto, y es muy importante para la economía europea porque varios países europeos, principalmente Alemania, ya les voy a explicar por qué, son muy dependientes, al menos en este momento, del gas natural. Pero los rusos, como son muy pilas, utilizando argot ecuatoriano, han creado el Nord Stream 2. ¿Qué es el Nord Stream 2? Es un gasoducto de gas natural construido en alta mar desde UST Luga, que es una estación de ferrocarril
en el distrito de Kinexpi del Oblast de Leningrado, Rusia, a 110 kilómetros al oeste de San Petersburgo. Para ubicarlos en el mapa, hay un brazo de mar que entra a Rusia entre Estonia y Finlandia. Ahí comenzaría este gasoducto Nord Stream 2. Pasaría por el Golfo de Finlandia, cerca del Golfo de Finlandia, no pasaría directamente, cruzaría todo el mar Báltico y llega directamente hasta Greifswald, que es al noreste de Alemania, que está muy cerca de la frontera con Polonia. Este gasoducto sirve de cierta manera para presionar a Ucrania. ¿Por qué para presionar a Ucrania? Porque si es que el gas natural que va hacia Europa no pasa por Ucrania, Ucrania perdería nada más y nada menos que $2.000 millones al año. Esto debilitaría la economía ucraniana, y esto lo que haría de cierta manera también es que Rusia no tenga ninguna excusa para no poder invadir Ucrania. Entonces, esto también no solamente lo necesita Rusia para hacer pasar su gas, perdería Ucrania, por supuesto, sino que también lo necesitan los europeos, porque de cierta manera los precios del gas en Europa se han disparado increíblemente, y Alemania, que es quien recibiría el gas natural desde ese gasoducto llamado Nord Stream 2, es muy dependiente a el gas natural en este momento, porque como ahora gobiernan en tripartito en Alemania, el Partido Socialdemócrata, el Partido Demócrata Libre y los Verdes, que los Verdes son un partido, pues ya se imaginan qué tipo de partido súper ecologista, súper verde, súper socialista, bla, bla, etcétera, etcétera. Entonces Olaf Scholz, que es el canciller, sabe muy bien que como han cerrado centrales nucleares a más no poder en Alemania por el tema del calentamiento global, y han obligado a quemar menos carbón para dejar de emitir CO2, entonces Alemania hoy en día es más dependiente del gas natural de Rusia que nunca. Pero el presidente Zelensky, el presidente de Ucrania, me refiero a Volodymyr Zelensky, ha dicho que este proyecto puede significar pues una amenaza muy grande para Ucrania, porque si es que se aprueba ese proyecto, que Estados Unidos no está de acuerdo, y yo no creo que los alemanes vayan en contra de los Estados Unidos, a pesar de que les convenga hacer ese gasoducto que es el Nord Stream 2, porque llegaría directamente a ellos y son muy dependientes en este momento. El presidente Zelensky muy bien informa que esta es una manera de presionar a Ucrania y que no se puede llevar a cabo esta situación porque debilitaría a Ucrania, le daría más razones a Rusia para invadir Ucrania, y por supuesto, como yo digo, yo no creo que los alemanes, por más que hayan pasado de Merkel a los Verdes, al Partido Socialdemócrata y al Partido Demócrata Libre, yo no creo que se vayan en contra de en contra de los Estados Unidos, que vehementemente y fervientemente están en contra de este gasoducto. Bueno, Pachito ya me está diciendo que nos vayamos, me quedaría una hora más explicando, porque está muy interesante el tema, pero yo creo que lo he resumido de la mejor manera. Esto es lo que está pasando con Ucrania. Lo único que hay que esperar en este momento, si me han escuchado hasta este punto, es simplemente que el día jueves los dos secretarios de Estado estadounidenses y rusos se junten. Vamos a ver si para ese entonces Rusia ya habrá invadido Ucrania, y si es que se da esa reunión de los secretarios de Estado y todavía no invade Rusia a Ucrania, se podría dar el encuentro frente a frente, nada más y nada menos, entre Biden y Putin, que no solamente significaría una reunión, sino el momento que dependa de que sigamos con la diplomacia y la paz, o que nos vayamos a una guerra. Análisis con Ricardo Mórtola.